Mis queridos hermanos, buenos días. Es un gozo poder compartir con ustedes esta mañana y sobre todo con el Señor Jesús, quien un día como hoy posiblemente hizo lo que vamos a hablar. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro o en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14. Entonces vamos a buscar nuestras Biblias. Juan 19, 14. Dice así la palabra del Señor. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Me hacía pensar este pasaje que cómo hubiera sido en esos tiempos, cuando estaba toda esa gente reunida frente al palacio del rey o del gobernador de esa época, Pilatos. Y muchos de ellos eran extranjeros, aunque eran judíos, eran extranjeros porque venían de otros países o de otros sectores y estaban ahí para celebrar la Pascua, quizás una vez en su vida. Pero estuvieron ahí y eso es lo que debemos destacar de este pasaje. Entonces, Pilato, según lo que dice el versículo, los versículos anteriores, dice que Pilato procuraba soltar a Jesús, porque no encontraba ningún elemento que condenara a este hombre, ya que parecía que eran rencillas internas de su religión. Pero él era un gobernador y como gobernador tenía muchas presiones políticas, como hoy en día, ¿no? Mucha gente tiene presiones políticas, aún dentro de nuestros hogares se puede decir que tenemos presiones políticas. Y teniendo estas presiones políticas, no quería tener un problema con una ciudad y un país que desde tiempos muy antiguos ya era muy problemático. Se conocía que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo que no se sujetaba a las leyes, que siempre trataba de liberarse de sus gobernantes. Eso era conocido desde Babilonia y desde antes también. Entonces, todos los gobernantes sabían que la situación política era compleja. Entonces, como no querían problemas y había una fuerte presión de todos los que estaban ahí presentes, es que ellos gritaron: crucifícale, crucifícale. Pero esto me hace pensar en nuestra posición personal. Si nosotros hubiéramos estado en ese momento, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud? Y no quiero irme muy lejos, sino venir al tiempo de ahora, cuando en las situaciones del diario vivir y tenemos que decidir sobre una situación, sobre un trabajo, sobre algo y estamos entre que mentimos, no mentimos, entre que robamos, no robamos, entre que coimamos, no coimamos, entre que faltamos al trabajo, no faltamos al trabajo, bueno, una serie de circunstancias en donde tenemos que tomar una decisión. Y es como estar frente al rey y al gobernador y tomar una decisión difícil. ¿Es Jesús? Y esta es la pregunta: ¿es Jesús realmente nuestro rey? ¿Es Jesucristo nuestro rey? ¿Estamos dispuestos a ir a la cruz, inclusive, o al castigo, a cualquiera que sean las consecuencias, con tal de defender que Él es nuestro rey? Yo diría que no. La mayoría, y me incluyo a mí, la mayoría de las veces, nosotros negamos al Señor Jesús. Nosotros lo negamos. ¿Por qué? Porque estamos frente al pecado y
o frente a otras personas en donde debemos decidir hacer lo correcto y no lo hacemos. Nos dejamos llevar por el entorno, por los que nos acompañan al lado, por la política. Y preferimos la política en vez de preferir la verdad. Y negamos a nuestro Señor Jesús porque pecamos de alguna manera. O mentimos, o robamos, o coimamos, o tenemos relaciones sexuales ilícitas, o desobedecemos a los padres, o le gritamos a la esposa. Bueno, en fin, tantos pecados. ¿Acaso no estamos negando a nuestro Rey? Pero qué misericordia tuvo nuestro Señor Jesús, que aún Él sabía nuestros corazones, aún en el futuro Él sabía que le íbamos a negar una y otra y otra y otra vez, que nosotros en nuestros corazones no somos ni tenemos a Cristo como nuestro Rey. Y aún así el Señor Jesús hizo lo que hizo. En el mismo capítulo, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese hecho, cuando el Señor Jesús dijo esas palabras, consumado es, tiene un trasfondo muy grande. Nosotros no lo entendemos. Para nosotros hoy en día estas palabras son solo palabras que el Señor dijo en la cruz y nada más. Pero no entendemos el trasfondo legal, jurídico que hay detrás de todo esto. Solo pudiéramos entender si dijéramos palabras como, por ejemplo, ya pagué la pena de la cárcel que estaba impuesta para Jaime, para Janet, para Pedro, para José, para Inés, para María, para cualquiera de nosotros. Es decir, esa palabra consumado es, en realidad era un papelito que se usaba con mucha frecuencia por los presos. Cuando a una persona se le condenaba en el territorio romano, se le condenaba a algo, ya sea un día o 100 días o 10 años o 50 años, lo que sea, había una condena y estaba preso, ¿sí? Y la comunidad sabía que esa persona había hecho tal acción y por ende fue condenado y estuvo preso. Entonces, esta persona, una vez que salía de la cárcel, no tenía protección alguna si es que se lo veía afuera. Por ejemplo, si un soldado lo veía afuera de la cárcel, podía pensar: se fugó de la cárcel y hay que tomarlo nuevamente preso. Y entonces lo hubieran tomado preso y lo llevaban preso en otra ciudad, en otra cárcel, porque no habían las telecomunicaciones, la tecnología actual en donde se podía certificar que esa persona ya ha pagado su culpa. Y entonces el Imperio Romano, los jueces romanos, dictaminaban y daban, el momento que el preso salía pagando su condena, el tiempo que haya sido la que se le haya impuesto, entonces se le daba un documento que el preso lo guardaba hasta su muerte, si es posible. Y ese documento lo que decía primero es: consumado fue. Y detallaba cuál era o había sido su acto y el tiempo que estuvo preso, desde la fecha que estuvo hasta la fecha que salió. Entonces, cuando alguien lo veía y lo quería volver a acusar por ese acto, él presentaba ese documento que decía: consumado fue, ya he pagado la culpa de mi acto, de ese acto por el cual me fui condenado. No me pueden volver a condenar. Entonces se escribía la palabra: consumado es. Cuando el Señor Jesús entonces estuvo en la cruz y antes de morir dijo estas palabras, todos los judíos que le escucharon y todos los romanos que le escucharon en ese momento sabían a qué se refería, porque estaba escrito de una manera muy especial: consumado es. Y el Señor Jesús entonces pagó la pena y nos liberó a nosotros. Nosotros ya podemos andar por este mundo y andamos de tal manera de que cada vez que Satanás se presenta delante de Dios a acusarnos de un pecado, el Señor Jesús saca
este documento delante del Padre y dice, consumado fue. La pena de muerte de Jaime, la pena de muerte de Janet, la pena de muerte de Antonio, la pena de muerte de José, la pena de muerte de María, la pena de muerte de cualquiera de nosotros. Increíble, ¿no? Y entonces ahí está, delante de Dios, el Señor Jesús dice, consumado fue. Jaime Mortensen nació el 1 de marzo espiritualmente y va a morir tal fecha. Consumado es. Y entonces Satanás no puede acusarnos. Satanás no puede volver a llevarnos a la esclavitud del pecado. Libres somos. Por eso en Colosenses dice que el Señor Jesús anuló el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. Anuló todas las acusaciones, es en realidad el acta de los decretos. Todas las acusaciones delante de los jueces que pudieran habernos condenado a una muerte eterna fueron ya anuladas, rotas. O, dicho de otra palabra, con un documento que ya fue pagado ese precio. Ya fue pagado. Y por eso el Señor Jesús tuvo que ir a una cruz. Tuvo que morir en una cruz. Y aquí viene entonces la pregunta nuevamente. Siendo que el Señor Jesús hizo lo que hizo por nosotros, por mí, ¿le declaro en mi diario vivir como mi rey o lo niego como lo hicieron los judíos y Pilato? Que pensemos en esto, porque hoy en esta mañana, es un día muy especial. Es un día en el que vamos a celebrar la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Él, a través de dos simples símbolos, el pan y el vino. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 26, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 26, Mateo 26, versículo 26, dice el Señor Jesús: y mientras comían, tomó Jesús el pan. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para poder cenar en esta mañana y tomar el pan, ese símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Espero que te hayas preparado, que hayas orado antes, que hayas puesto a cuentas tus pecados con el Señor y que puedas cenar esta mañana, que puedas partir este pan con gozo y alegría. Que digas como dijo el Señor: cuánto he deseado este momento, porque voy a cenar con ustedes. Cuánto gozo hay en el Señor, o hubo en el Señor Jesús, en poder cenar con sus amigos, los discípulos, porque los llamó amigos. Y no solo a ellos, sino a nosotros también. Nosotros somos amigos de nuestro Señor Jesús. En momentos como estos, el Señor no ve la tristeza, porque Él lo hace con gozo. Entonces vamos a orar, mis queridos hermanos. Llenemos nuestros rostros. Amado Dios, Señor, cuánta alegría hay en nuestro corazón de saber lo que tú hiciste. No por el acto mismo, Señor, somos alegres, sino por los resultados de ese acto. Porque en ese acto, oh Dios, Señor, tú sufriste, tú cargaste nuestros pecados, llevaste nuestros dolores, curaste nuestras llagas, fuiste latigado, te pusieron una corona de espinas. Y aún así, Señor, cargaste una cruz, la misma cruz en la cual ibas a ser crucificado. Y fuiste, Señor, y no renegaste de ese acto, sino que dejaste que te clavaran las manos y los pies, que te colgaran en un madero. Y aún así, derramando sangre, desangrándote completamente, Señor,
tú pudiste decir, consumado es. Pagada la culpa mía y de todos aquellos que hemos creído en ti. Gracias, Señor Jesús, porque nos dejaste instituido en tu palabra este acto de conmemoración en el cual podemos gozarnos y podemos también recordar cuánto te costó. Señor, agradecidos estamos por ello y por eso permítenos, Señor, comer este pan con alegría y con gozo, sabiendo que tú lo pagaste en la cruz. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Entonces, dice que tomando el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Esto es mi cuerpo, comed. Vamos a comer. Dice también en el mismo libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, mismo capítulo 26, versículo 27, dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o para perdón o para anulación de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros, con nosotros, en el reino de mi Padre. Asimismo, entonces el Señor, tomando la copa, representó lo que iba a ser su sangre derramada en la cruz. Vamos a orar entonces en este momento asimismo por esta copa. Inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, qué privilegio nuevamente saber que fuimos perdonados, que fuimos llamados a tu reino, fuimos rescatados, perdonados completamente, lavados con esa sangre derramada por ti en la cruz. Señor, ¿cuántas veces no te ofendemos día a día? Y debe ser doloroso porque cada uno de esos pecados que lo cometemos, Señor, es como una espina más o como un latigazo más en tu cuerpo. Pero tú lo soportas. Nos soportas porque nos amas y nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Nos amaste tanto, tanto, tanto que nos escogiste para ser llamados tus hijos, perdonados, anulando el acta, Señor, que estaba en contra de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque nos dejaste la oportunidad de poder recordar a través de este símbolo, el vino en la copa, lo que significaba la muerte tuya, Señor, y el derramamiento de tu sangre. Por ella, Señor, somos cubiertos. Y cada vez que nuestro Padre nos mira, ya no puede mirar nuestros pecados del día a día. Solo mira, Señor, tu sangre cubriendo nuestro cuerpo, porque somos revestidos de ti. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Pues tomando, mis queridos hermanos, entonces, la copa, vamos a tomarla. Habiendo pues comido el pan y tomado la copa, tenemos la esperanza de que cada día nos podamos renovar y nos podamos recargar con la palabra de Dios y su Santo Espíritu para darle la gloria que el Señor Jesús merece. Pues en este tiempo o en esta mañana salgamos renovados y podamos tener nuestro corazón gozoso